Buenos días, pueblo dominicano. Agradecida y contenta de poder compartir hoy una vez más con ustedes en su espacio Hablando Derecho, agradeciéndole como cada sábado su sintonía. Y hoy agradecida de poder estar en compañía de mi buen amigo Eduardo Hidalgo. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Michelle, agradecido de ti, también agradecido de nuestros televidentes que nueva vez sintonizan su espacio como cada sábado, Hablando Derecho a las 9 de la mañana. Hoy, con la ausencia de nuestro querido compañero, amigo y hermano Joel, que está en una situación personal, pero que se integrará la próxima semana en este nuevo esquema que hemos preparado para todos nuestros televidentes y para nuestro público. Una nueva etapa inicia en Hablando Derecho y estamos felices de poder compartirlas con ustedes y agradecerles por eso. Edward, el toque de queda, el COVID, lo que nos ha limitado, lo que ha hecho de que tengamos pues justamente pérdidas de seres queridos y pues que ha cobrado más de millones de vidas alrededor del mundo. En República Dominicana, el clamor entre si aplicar o no la tercera dosis, luego de que se dieran también incluso encuentros con sectores de políticos, con el sector médico, encabezados por el presidente de la República y el gabinete del sector salud, pues me ha sorprendido realmente pues las convocatorias, no solamente de los centros de vacunación, sino que también lo que ha sido la manifestación de las personas en lo que es acudir a poder recibir dicha dosis. Lo que es el toque de queda, pues tenemos la disputa entre el sector médico de que realmente si se debe de flexibilizar ante esto, luego de más de 480 días en el toque de queda, que su última modificación pues justamente fue el pasado miércoles 10 de julio, donde se permitía desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche de lunes a viernes con un libre tránsito de 2 horas y pues los fines de semana hasta las 7 de la noche y con una gracia de 2 horas. El clamor del sector de los restaurantes, del sector pues justamente de los emprendedores, de los microempresarios que dicen que los dejen trabajar. Una manifestación a través de las redes sociales que pues justamente pareciera que no tiene fin, pues el próximo 15 de julio se ha convocado para una manifestación en la Plaza de la Bandera. En lo que es la parte de justamente quienes hacen la convocatoria, el famoso, pues conocido como el cuarto bate, Pedro Casals y Jaime Rincón están, diríamos que a la cabeza, haciendo esa manifestación en las redes. Muchos dicen que no irán los que fueron la otra vez a la Plaza de la Bandera, a esa convocatoria, pues ya están cobrando en el gobierno. Y otros dicen que van a ir y con más fuerza en este entonces. ¿Qué opinas sobre esto? Mira, Michelle, de entrada primero yo creo que no se va a dar tal protesta, porque el presidente Abinader hasta el momento ha sabido manejar los diferentes reclamos que le ha ido haciendo a la sociedad en cada una de las circunstancias que se han ido presentando en X coyuntura. El presidente Abinader esta semana presentó un programa para lo que es la desescalada y lo que busca la apertura total del toque, de la apertura total y volver a la normalidad que tuvimos antes del COVID-19. Y yo entiendo de que estos próximos 10 días, de aquí a la fecha del 15 de julio, se irán dando pasos acertados, tanto del gobierno central, es decir, del Poder Ejecutivo, como de las personas, como de la población dominicana, y que yo creo que al final de cuentas esa protesta no se va a llevar a cabo. Obviamente al gobierno no le conviene ninguna protesta y obviamente no es cierto que van a ir los mismos que fueron la otra vez, porque no vamos a ver en la protesta a Kimberly Taveras, no vamos a ver en la protesta a la hija del director de SENASA, no vamos a ver en la protesta a Bartolomé Pujol, no vamos a ver en la protesta a Jonathan Lirán, y un sinnúmero de actores que fueron, por así decirlo, las personas, los protagonistas de esa sociedad civil que protestaron en la ocasión anterior cuando se suspendieron las elecciones el pasado 15 de febrero, 16 de febrero, si la memoria no me falla, del año 2020, y en esta ocasión la convocatoria es diferente. Pero vuelvo y reitero que desde mi humilde punto de vista, esa marcha no se va a dar.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, justamente por dentro de esos actores y las estrategias que se utilizaron pues en la pasada contienda electoral y parte de lo que en cierto modo pues garantizó el triunfo del Partido Revolucionario Moderno, quien hoy ostenta lo que es la presidencia de la República encabezada por el presidente Luis Abinader Corona, es de que ellos se dejan llevar mucho por las redes sociales y pues justamente a veces algunos catalogan de que no aguantan la presión de la sociedad y de las redes, pero da muchas respuestas y es bueno porque se habla de en cierto modo de un gobierno cercano que escucha, pero también saber escuchar en su momento creo que es oportuno. Yo creo que estamos en el momento de que se guardan los protocolos, de que la gente tiene que responsabilizarse más, incluso comenzar a tener lo que es la inmunidad de cada cuerpo de lo que es el COVID. En Estados Unidos ya hay muchos estados como Nueva York, que si tú andas con mascarilla hasta te miran mal y creen que andas en la calle con el COVID, y que en muchos lugares se está promoviendo de no el uso de las mascarillas. Y creo que con la tercera dosis de lo que es la vacuna de Pfizer específicamente, que es una vacuna RNA, que es mensajera de lo que es el virus, permite de que el cuerpo pues justamente eleve sus anticuerpos y al mismo tiempo pues que el sistema inmunológico de cada persona pues pueda tener una mayor defensa. Ya es el momento de que tenemos que recobrar la economía, de que tenemos que recuperar los empleos, pues la delincuencia está subiendo esos índices pues en nuestro país, y justamente la desesperación de las personas, no solamente porque han perdido familiares cercanos, sino porque en la canasta familiar básica ha sido muy elevada lo que está haciendo el costo, por ejemplo, de la producción, tanto para los productores, y la gente no está recibiendo más ingresos, ya no tienen fase los empresarios, así que yo espero que en los próximos días nosotros podamos ser no solamente conscientes de que si volvemos a una reapertura total, nosotros tenemos que seguir cuidándonos y no bajar la guardia en cuanto a lo que son los protocolos y las medidas que establecen las autoridades, pero también que el gobierno sea flexible y que al colegio médico, que lo sentimos, pero nosotros queremos volver a la normalidad. Mira, Michelle, realmente el estado de emergencia, como muy bien su nombre lo indica, es un estado de emergencia, no es un estado de normalidad. Creo que al inicio de tu comentario comentaste, si la memoria no me falla, de que a la fecha llevamos un orden de 480 días viviendo un estado de emergencia, que se ha convertido en el estado de normalidad para nosotros, los dominicanos, para los seres humanos. Y realmente nosotros no estamos ni criados, ni diseñados, ni mentalmente preparados, ni aptos, ni actos para vivir con restricciones a tal nivel que nos restringen hasta derechos fundamentales, como la libre circulación, como el derecho de libre asociación, de que yo me quiero juntar contigo, pero entonces hasta la hora no puedo, y un sinnúmero de cosas que realmente entendemos de que llegó la hora de la apertura. Ahora bien, tiene que ser con inteligencia desde el Poder Ejecutivo y tiene que también ser respaldado en todo el sentido de la palabra por la población, porque no ganamos nada con abrir, como abrimos en julio, cuando el presidente Medina dijo en su discurso, ahora vamos al sálvese quien pueda. Abrir como abrimos, y tuvimos que volver a cerrar. Abrir como abrimos en diciembre, y de una vez, y abrir como abrimos una parte en diciembre, y de repente la cena del 24, si la memoria no me falla, se hubo que cancelarla porque pusieron restricciones. Era el almuerzo del 24. Claro, y también como pasó post Semana Santa. O sea, es el momento de hacer, es el momento de que yo entiendo de que ya todos hemos madurado, ya estamos una gran parte de la población vacunada y de que ha llegado el momento de hacer las cosas bien de parte y parte. Por eso yo apoyo la manifestación del próximo 15 de julio, pero de manera virtual, porque yo soy una ciudadana consciente y entiendo que estas aglomeraciones son lugares donde hay focos, por ejemplo, para mayor contagio, y justamente lo que significaría de que hay más propagación, por ejemplo, del virus. Entonces, al final, la protesta va a ser justamente lo que se haga es un rebrote. Lo que sí creo, y lo hice pues de manera pública y responsable, y tuve el honor de poder hacerlo frente al presidente de la República, que el tema de que las aseguradoras hoy solamente cubran una PCR por año ha hecho de que tengamos un mayor rebrote, porque antes una persona que tenía contacto con alguien que dio positivo, responsablemente se hacía su prueba y ahora no puede acceder a la misma. Sí se habló y se comunicó del tema de que se deberían de comunicar más, pues ahí se dieron a conocer pues unos puntos justamente donde se puede hacer la prueba gratis
y de que las compañías pueden hacer dichos requerimientos inclusive para que puedan hacer las pruebas a sus empleados. Creo y hago un llamado nueva vez, como lo hice en el Palacio Nacional al presidente de la República, de que se comunique más y se haga una campaña de que esos puntos que tiene Salud Pública para la gente acceder a las pruebas PCR puedan hacerse para el que tenga contacto con una persona que tuvo COVID-19 o dio positivo al mismo, también pueda ir a hacérselo como ciudadano responsable. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con ustedes en breve. Amigos televidentes, aquí continuamos en su espacio Hablando Derecho. Hoy en los comentarios, Edward, no solamente está el COVID, está todo el tema político, de si un nuevo partido pasa a lo que es una fuerza mayoritaria, que es la Fuerza del Pueblo, presidido por el expresidente doctor Leonel Fernández Reina, y también de todas las disputas que involucran a miembros del Partido de la Liberación Dominicana o afines que fueron funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana en ese momento, pues presidido por el gobierno de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Michelle, qué bueno que tocas el tema del PLD, porque yo creo que al PLD deberíamos dedicarle un programa especial. Yo no sabía. La tiene difícil, ¿eh? Yo no sabía que un partido político, que un grupo iba a poder tener tanta gente en contra. La verdad es que, y no primero, son la gente de afuera de la sociedad. Voy a llegar allá. Primero, es increíble que cuando uno anda en las diversas plazas comerciales y se sienta a tomarse un café y sin tener que estar comiendo boca, como se diría en el buen argot popular, uno escucha que ahí al lado están acabando con el PLD. ¡Eso PLDista! Es increíble que cuando tú vas a un sitio que saben de una manera u otra que uno, bueno, tú, yo y también Joel, que hoy no está aquí, fuimos aliados al PLD en los últimos 2 procesos electorales. Bueno, pues no despotrican con nosotros. Yo entiendo que de frente por respeto, pero desde que uno da la espalda comienzan también a hacer pipián con nosotros. Estoy seguro de ello. Pero el PLD vive un momento, Michelle, que debe de llamarle la atención a los mismos PLDistas y a los oficialistas, porque a los mismos PLDistas. No puede ser que el comité político del PLD, que su mayor empresa ha sido el PLD, hoy no defiendan al PLD. Porque si yo tengo una empresa que comienza a sufrir ataques o yo me beneficio de una manera u otra de una organización, yo me mantenga siempre mudo. Hubo 26 ministros que entregaron el poder el 16 de agosto del año 2020. Y muchos que comunicaban bastante y voy les gustaba a ir llegar a los ahí. medios no van. De esos 26 ministros, salvo 2 o 3, porque tienen una agenda particular, andan defendiendo al Partido de la Liberación Dominicana. De igualmente tuvo un orden de 20 a 30 entre directores generales, directores ejecutivos, administradores generales, que hacen caso omiso de los gobiernos del PLD. La semana pasada tuve la oportunidad de visitar al presidente Danilo Medina, acompañando a una persona, y le cuestioné, presidente, dígame, ¿y qué es lo que va a pasar con el PLD? ¿Ustedes van a dejar que los tigres se lo coman? No puede ser que toda la prensa la tenga en contra, que la sociedad lo tenga en contra, que hasta los mismos PLDistas estén en contra del PLD. Y él me dio una teoría que en el momento yo se la compré, pero para mí él está equivocado. Obviamente, como ser humano tengo derecho a disentir de su planteamiento, y yo entiendo de que ellos mismos van a dejar hundir el principal partido político del país. Actualmente no podemos negar que
ahora mismo, aunque está sufriendo todo esos embates por corrupción de sus dirigentes, la ida de funcionarios electos, también la decisión de expresidentes en todo el sentido de la palabra, el PLD es el partido político más organizado y con mayor estructura a nivel nacional e internacional que hay en la República Dominicana. Y en adición a eso, bueno, por esta misma semana hubo un fallo del Tribunal Superior Administrativo que pone que la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD le dio de interpretación de que no es vinculante a las otras organizaciones políticas. Tú sabes, Michelle, que eres abogada y también tenemos un abogado que vamos a entrevistar en el día de hoy, que donde hay 2 abogados hay 3 opiniones, y donde hay 3 abogados hay 5, y así sucesivamente. Esa es la opinión de ellos, pero también hay disidencias en el organismo de mayor dirección del partido. Eso es parte de la democracia. El que aspira no quiere afectar los posibles aliados en el futuro, pero el que no aspira o el que tiene odio contra otros, sí quiere darle en la madre, por así decirlo, a la fuerza del pueblo. Es cierto que no hay garantías de que esos partidos vayan aliados o no al PLD en un futuro, pero también tú no vas a comenzar tú no vas a comenzar hoy a pellizcar a una persona de mañana que tú la vas a buscar para que puedan llegar a un acuerdo político. La realidad es que una coyuntura un poco difícil o muy difícil que está viviendo el Partido de Liberación Dominicana, y no hablar desde mi punto de vista, tiene una persecución política, un ensañamiento en contra de los funcionarios del PLD. ¿Por qué digo yo esto? Porque de los funcionarios del gobierno de Danilo Medina, porque también hubo funcionarios 2004-2012 que manejaron presupuestos, claro que sí, que fueron los gobiernos del PLD, y hasta cartas se han enviado de la Procuraduría General de la República a actuales ministros, como lo fue el caso de cuando se envió la carta solicitando la gestión del Ministerio Administrativo 16 de agosto del 2012, 16 de agosto del 2020, y un sinnúmero de cosas más que hemos visto en la palestra pública y en los casos que se están ventilando en la justicia. Pero yo entiendo de que es hora de que los PLDistas, ya luego de 11 meses de haber entregado el poder, salgan a defender al PLD, salgan a defender las obras de gobierno del PLD, y la realidad es que si en el PLD, como muy bien dijo Felucho Jiménez, que en ese momento era miembro del comité político del PLD, cuando estalló el caso de Abril la Marcha Verde, él dijo, yo estoy seguro que en el PLD hay 2 o 3 que han metido la mano. Ahora bien, el 99% del PLD no ha metido la mano. La realidad es que el 99% de los PLDistas están desbaratados, porque se acomodaron a una vida de 16 años en el poder, financiada, subsidiada, claro que sí, porque estaban nombrados el esposo, estaba nombrado la mujer, estaban nombrados los hijos, estudiaban becados, tenían vehículos del Estado, tenían flota del Estado, combustible. El hombre, si tenía una noviecita, le ponía un oxígeno por ahí. O sea, realmente se dieron una vida subsidiada y lo perdieron todo. Ahora bien. ¿Te pagaron el hacho, compañeros, los PLDistas? No, a mí no, porque yo simplemente fui aliado 16-20. Okay. Yo no vi el poder. Tuve cerca, pero yo no vi el poder como lo vieron otros. Y digo, no fue que no quise verlo, fue que... No se dieron las circunstancias en el momento. No se me permitió. Y también, hablando del tema de los aliados, ese financiamiento, yo también aprovecho el momento, Michelle, antes de darte tu oportunidad de hacer uso de la palabra, de que yo entiendo que la ley del financiamiento de los partidos políticos hay que revisarla, porque voy a poner 2 ejemplos puntuales. Tiene muchas lagunas. ¿Para qué? Yo no me opongo, porque realmente la fuerza del pueblo, aunque no fue legitimado en las urnas, por así decirlo, la fuerza del pueblo es un partido que, los fondos que maneja la fuerza del pueblo no van a ser directamente proporcional a lo que ellos van a sacar en las urnas en el año 2024. Y se lo vimos así en el año 2016 con el PRM, que cuando eso recibía 500,000 pesos y sacó un 30% en el 16. Pero yo quiero saber, ¿para qué Miguel Vargas Maldonado quiere acceder a los fondos del partido mayoritario? ¿Para qué? Porque manejó los fondos del partido mayoritario en el 16 y llevó el PRD del 47 a un 5. Manejó los fondos del partido mayoritario del 16 al 20 y lo llevó de un 5 a un PRD 2.4. Yo soy secretario de la juventud y a mí,
si tiene, si tiene cuarto o no tiene cuarto, la juventud no lo sabe. No llega ni la gorra. No. O sea, yo no entiendo. Eso mismo va al PRCC. El PRCC en el año 2016 manejó fondos de partidos mayoritarios, en declive en su caudal de votos. En el 2020, por igual. Entonces, yo creo que eso hay que definirlo muy bien. O sea, yo creo como que eso hay que subirlo, porque realmente un partido que languidece para sobrevivir en el sistema y que anda en el sistema prácticamente viviendo para utilizan los fondos públicos no para crecer, pero ellos están ahí, sino para mantener el status quo de personas, para mantener ciertos dirigentes del liderazgos que ya no valen nada. Que solamente son figuras vacías. O sea, yo no entiendo. Mira, entonces, Michelle, hay muchos partidos que en crecimiento que entonces tuve que en una elección suben de 10,000 votos, por poner un ejemplo, a 20,000 votos, duplican su caudal de votos y reciben lo mismo. Pero entonces el que recibió 200,000 votos decae 100,000 votos y entonces recibe los 25 millones de pesos. Mira, Edward, tú has hecho pues un buen análisis en sentido general pues de la situación del Partido de la Liberación Dominicana y yo voy un poquito más lejos de eso. En estos días decía un periodista, ahora mismo no recuerdo el nombre y pido excusa pues ante nada por eso, y es que decía que ni el PLD está tan mal ni el PRM está tan bien como creen. Y si bien es cierto que tenemos una crisis en el sistema de partidos políticos, pues justamente por toda esa disputa que se ha venido dando, por una ley, pues justamente inclusive que otorga unos fondos que no necesariamente sea lo que van acordes, que tengamos que en un presupuesto nacional que no se tomó pues en cuenta el tema de la situación de los fondos que deben de ser pues entregados por la Junta Central Electoral, y la discrepancia de la misma ley en el presupuesto nacional, los partidos con un presupuesto que someten y los fondos que no reciben. Eso por un lado en cuanto a la ley. En cuanto a lo que viene siendo del Partido de la Liberación Dominicana, pues hay varias cosas. Creo que a muchos se le llenaron los egos y se le perdieron en los detalles. Y no hay una cosa más grande que es lo que fideliza, lo que mantiene el amor entre dos personas que los detalles. Y digo esto porque, como tú bien dices, algunos se embriagaron de poder y pues se le olvidó las posiciones pues que podían estar y que mañana, como todo en la vida, que es una rueda, pues podía cambiar. Maltrataron a personas, dejaron de hacer y hoy parecieran que quienes no tuvieron grandes oportunidades, en especial a jóvenes valiosos que pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana, son los que más defienden la gestión de gobierno, que dicho y sea de paso, independientemente de las cosas muy malas que pudieran tener y de personas alrededor, como puede pasar en todos los casos, como ciudadana tengo que reconocer que ha sido una de las mejores gestiones que ha tenido el país en cuanto a los avances que hemos podido tener como sociedad y como dominicanos. Ahora bien, no puedo dejar a un lado de lo que ha sido pues la mala gestión, el mal comportamiento de muchos miembros del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo funcionarios y no funcionarios. Porque en mi caso particular, responsablemente puedo decir que a los partidos que hemos sido aliados al Partido de la Liberación Dominicana se nos maltrata. Reconozco inclusive que desde la acera del frente, cuando observo los aliados del Partido Revolucionario Moderno, se le dio la oportunidad de tener representantes en la Cámara de Diputados, se le dio oportunidad de tener alcaldes. Sin embargo, los partidos que fuimos y hemos sido pues muchas veces en su momento aliados del Partido de la Liberación Dominicana, no. Donde tenemos la representación es donde no fuimos aliados. Y eso es un llamado de reflexión para los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, de no perderse en los detalles y a partir de ahora saber cómo van a trabajar, de preservar las amistades, de como tú bien dices, no solo se pelean con el que es su mayor adversario que pudiera ser su mayor aliado, se pelean también con lo que están alrededor. Porque cuando a veces tú no necesariamente apoyas una decisión que pues ellos tienen o que quieren llevar, entonces tú estás en contra de ellos. Cada organización y cada persona como ciudadano, Edward, puede tener una posición que no necesariamente sea la que esté ellos de acuerdo o que ellos quieran, pero tenemos discrepancias y eso es democracia. Y eso es algo que se debería de entender y que se debe de entender para el futuro, que se debe de no solamente de preservar lo que es el trato, lo que son las personas, sino de que mantener y saber que no todo se puede absorber para un grupo,
para una organización, sino que mantener también las alianzas es mantener las relaciones, es mantener las amistades. Y que sepan que muchos de esos jóvenes que hoy le están defendiendo fueron muchos de los que fueron maltratados, fueron muchos de los que en el pasado proceso inclusive de lo que es la reestructuración del partido se le dio la espalda, a lo que muchas veces fueron los que le brindaron la mano. Y tú sabes bien que tenemos un amigo cercano. Claro que sí. Y yo les digo a los PLDistas que es hora de revisarse a todos los niveles. Lo digo de afuera como ciudadana, lo digo de afuera como persona que he ejercido en la parte, por ejemplo, de lo que es la política. Tienen jóvenes valiosos, valórenlos. Tienen dirigentes también que son y han sido parte esencial de lo que es la organización, de lo que es la parte justamente de estructura, no solamente partidaria, sino de lo que es la militancia, esa maquinaria electoral que decía el Partido de la Liberación Dominicana hacer, que no quita hacerlo, pero se perdieron en los detalles, cuando a veces las cosas no llegaban a través de la persona que tenían que llevar. Se perdieron en los detalles cuando personas podían más que cuando una autoridad del partido le hablaba. El respeto se perdió allí. Imagínense hacia la gente. Y eso mismo pasó con la ciudadanía. No supieron escuchar y reformarse al momento de que la gente, las redes sociales, una juventud que quiere un cambio, que quiere, más que el cambio de un partido, quería algo distinto. No significa que necesariamente quisiera que fuera el Partido Revolucionario Moderno, porque de hecho fue con sus fuerzas aliadas, los votos independientes, la clase media que no se esperaba que fuera a votar, que se paró en medio de una pandemia a votar por algo diferente, la que hoy también en las redes sociales muchas veces dice, votamos y votaremos en 4 años, cuando se habla de decisiones, pues justamente que hace el presidente de la República, Luis Abinader, hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? Los PLDistas que se revisen y cojan los detalles. Los PRMistas que dejen sus pleitos, que gobiernen, que se capaciten y se profesionalicen, porque muchos querían llegar al poder, pero no se prepararon para llegar al mismo. Y hoy les hace falta eso. Por eso, cuando ven que van a buscar talentos de fuera, cuando van a buscar talentos y personas que pueden hacer vida política o opinión pública, se cuestionan de que ellos fueron los que trabajaron para llevar el poder, pero no se prepararon para poder llegarlo. En estos años que le puede quedar al Partido Revolucionario Moderno, el mismo debe de revisarse su preparación de las personas, el Partido de la Liberación Dominicana, y cada una de las fuerzas debe de trabajar en lo que es su reestructuración. Pero lo que sí yo puedo decirles, que hoy el panorama político no pinta bien. Y eso a mí como ciudadana y como política me preocupa, Eduard. Porque este es un país político y las decisiones inclusive de los empresarios que mantienen nuestra economía y se dinamiza dependen inclusive en su mayoría de eso. Así que el llamado crítico a las autoridades de hoy, inclusive a las que ya fueron, de que observen cómo va la ciudadanía, cómo va la economía y los cambios que tienen que hacer dentro de su organización. Eduard, vamos a una pequeña pausa comercial y no se nos muevan, que cuando volvamos tenemos nuestra entrevista central, un interesante tema a propósito de los temas que hemos tratado en el día de hoy. No se nos muevan. Bueno, amigos televidentes, y aquí continuamos en su espacio Hablando Derecho. Y pues tenemos una entrevista central y hoy nos acompaña el licenciado Amadeo Peralta, abogado y especialista en Derecho Penal. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Gracias, un placer para mí estar aquí, deseándole feliz fin de semana para todo el país y siempre bien, siempre luchando. Bueno, pues nosotros felices de que nos acompañen esta mañana. Amadeo, para nosotros también es un placer de que tú estés aquí en un espacio entre amigos y un espacio de amigos. Y como tú eres un experto en el área penal, y tú sabes que el derecho penal en estos días está de moda con todos estos casos Antipulpo, Coral, Caracol, Medusa, Eléctrico y los que vienen. ¿Cuál es la opinión del abogado penalista Amadeo Peralta de cómo van estos casos? Definitivamente el país se ha abierto una nueva esperanza, es lo que te puedo decir en materia general.
y, y en el derecho penal, y una nueva esperanza porque nosotros acabamos de salir de un clima de impunidad donde aquí nada en el ámbito penal, procesal penal avanzaba ni prosperaba. Los casos de corrupción que se han ido procesando en los últimos meses ha venido por un clamor del país, un clamor de la sociedad. El país votó por un cambio porque ya, como una palabra que se utiliza en mi campo, se habían hartado de tanta impunidad y de que aquí ningún expediente de corrupción prosperara porque se había creado una coraza, un esquema de impunidad que los expedientes morían desde que iniciaba la investigación. Entonces, con esta nueva Procuraduría General de la República, se han visto realidades en el sometimiento de personas, de figuras, inclusive de algunos que por momentos el país hasta se sorprendió de que procesaran a fulano de tal, inclusive habiendo personas más calientes en el ámbito del rumor público y de la corrupción. Entonces, con ese avance, con ese inicio, se inaugura una nueva era en el derecho penal en la República Dominicana, en donde todos estábamos esperando y nos comparábamos con algunos países del hemisferio, en donde diputados, senadores, funcionarios del gobierno y hasta presidentes salían de la comodidad de sus despachos a cumplir medidas de coerción a la cárcel por actos de corrupción grave, que aquí en República Dominicana ya uno simplemente había perdido la capacidad de asombro. Eso es lo que te puedo decir. Amadeo, pues tú hablas del tema de una nueva era en en el derecho penal. Parte de las cosas que pues se han visto es de que pues por primera vez pues vemos continuos pues televisión, la televisión, lo que son las partes de las medidas de conversión de lo que son justamente pues casos sonoros o importantes pues para todos los ciudadanos por tratarse pues de lo que viene siendo pues casos que van a lo que es afectando a toda la ciudadanía por el robo o estafa o por justamente delitos que tienen que ver justamente con el Estado dominicano. Pero esas medidas de coerción parecieran como juicios de fondo. También se hablaba de que la de justamente una persona que estuvo recién vinculada al partido de gobierno, que fue la del caso 13, de que no estaba, pues la operación, por ejemplo, 13, de que no fue televisado. ¿Qué te parece el tema de que se dé a conocer a la ciudadanía? Parecieran realmente pues juicios de fondos. Y yo de mi parte sí te digo que veo que las redes sociales pues justamente después se comunica hasta de forma jocosa lo que se ven en estos casos que da una mayor apertura. El tema de las medidas de coerción públicas o televisadas, eso el país ha ido aprendiendo el que es una facultad que la permite el imputado, porque las medidas de coerción en principio son secretas. Solamente interviene el juez, el Ministerio Público y las partes. Pero si la víctima, sobre todo, solicita el que quiere que su audiencia sea pública y que sea televisada, el Ministerio Público nunca se opone. Y el juez, ante un tema de justicia rogada, así que llama al principio, le permite a la prensa que entre. En los casos anteriores, los imputados no se habían opuesto a esa presencia de la prensa, pero también algunos abogados pudieron ver el cómo el que se haya vivido en tiempo real las declaraciones de algunos imputados, eso fue también devastador para los demás encartados en ese proceso. ¿Y a qué nos referimos? Y pongo un ejemplo. Si en el caso Coral la audiencia hubiese sido privada, secreta, como manda la ley, el mundo no hubiese tenido en tiempo real el testimonio de Girón cuando de manera clara y contundente establecía cómo funcionaba ese entramado criminal. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Si hubiese sido secreta la audiencia, el país solamente se hubiese enterado cuando alguien sale de la audiencia y cuenta a su manera. Como el juego del teléfono que pudiera cambiar.
exacto, cómo fue que sucedió ahí adentro. Pero al estar en tiempo real, el país entero se hizo una idea de qué sucedía en ese caso, cómo iba y qué se podía esperar. En los demás casos, en el caso 13, los abogados de los imputados recomendaron que no fuera de esa manera. En el caso, por ejemplo, en los casos futuros, siempre amparado en la ley va a ser una decisión del imputado de si quiere o no que su juicio sea público. Como el caso de Jean Alain, que pidió que fuera pública. Pero los abogados le están diciendo que no. Si tú fueras uno de cualquiera de esos casos, uno de los implicados, tu cliente, ¿tú qué recomendarías como abogado? Mira, por costumbre personal, yo no defiendo imputados, pero ante la pregunta que me haces, yo te diría, las audiencias públicas para el imputado son devastadoras. El país entero se entera de cuán delincuentes eran. Todo lo que el Ministerio Público dice, que se transmite en tiempo real, y La cada quien frase en de su Jerry casa, Berenice, ¿eh? cada quien en su casa, sea con Coca-Cola o palomitas, se encuentra como si estuviera viendo una película, un reality show. Y al final todo eso va en detrimento de los imputados. Y fíjate que te dije que yo no defiendo imputados, pero un abogado, por ejemplo, de un imputado, cuando estamos en una sala de audiencias, mi ejercicio siempre gira en torno al derecho penal, pero yo siempre acusando. Entonces, yo he notado cómo algunos abogados en una sala de audiencias, al momento que se va a leer la acusación de ese imputado, el abogado hábilmente dice: magistrada, nosotros damos por estipulada la lectura de la acusación. ¿Cuál es la finalidad de darla por estipulada? Es de que no se lea delante de esa sala llena de un público que posiblemente no sea parte del proceso, pero si leen la acusación, hasta el que está sentado ahí se va a dar cuenta de cómo fue que operó la acusación que el Ministerio Público está presentando y todos los detalles. Entonces, los abogados lo que hacen es que al darla por estipulada la lectura, y es un ejemplo figurado que le estoy poniendo, inmediatamente pasan a la fase de pruebas. Y cuando le hablan también de las pruebas, la ven y dicen: sí, la damos por estipulada. Con eso, el abogado de un imputado muchas veces logra el que se llegue rápido al término del proceso y que nadie se entere qué fue lo que pasó. Entonces, en las medidas de coerción, aunque el público quiere circo, el público quiere que sea pública, Palco Caleca. pero definitivamente a los imputados No le no le conviene. conviene casi bajo ninguna condición. Amadeo, vi en tus redes que la semana pasada tú denunciaste que habían, no sé si 3 fiscales específicamente, o que habían fiscales que estaban filtrando información a exfuncionarios. Yo en parte, de una manera muy personal, corroboraría en parte que usted maneja más información y quiero que la detalles un poco más, porque en el caso Medusa hubo una especie de hacer un guión, a tal punto de que no sabemos dónde está Cano. A través de mis redes sociales, sobre todo en Twitter, @AmadeoPeralta, yo escribí y se lo dije viéndole a los ojos a la Procuradora General de la República y le dije: al salir de la puerta de este despacho, usted tiene personas que están vendiendo la información confidencial y privilegiada, personas que se encuentran bajo investigación por diferentes procesos. Le di hasta los nombres, se lo escribí en una hoja. Y le dije: si esa persona, el Ministerio Público no lo mantiene apartado de la investigación, son caballos de Troya aquí adentro. Y usted sabe, durante 1 hora y 10 minutos se lo dije, aparte de otros temas, y usted sabe que aquí hay gente comprometida en cuerpo, en alma, en sentimiento, en corazón y en conciencia con la administración pasada.
Y esas palabras parecen como si fueran proféticas porque fueron establecidas en la solicitud de medida de coerción que tiene el Ministerio Público en relación con este caso Medusa, en donde el propio Ministerio Público ha revelado que habían sido interceptadas las comunicaciones telegráficas, el sistema de cómputos, y en donde hasta le pagaban a una persona para que de manera remota accediera a las computadoras de todos los ministerios públicos y desde allí se borraran expedientes, se borraran información, se borraran diligencias. Al yo tener muchos vínculos, por ejemplo, a nivel del Ministerio Público, he recibido información de 5 miembros del Ministerio Público que me han dicho, eso hijo de la gran puta, me borraron todos los correos que yo tenía desde años. El país entero inclusive sabe el cómo durante casi un mes el sistema de cómputos en la Procuraduría se encontraba en el suelo. ¿Y por qué se encontraba en el Era suelo? manual que se estaba trabajando, porque Jenny Los, Berenice dice que los no se hackers rusos detiene. de Leonel estaban metiendo mano. Lo Exacto. del algoritmo de las elecciones. Inclusive en materia de gestión de cualquier proceso, el proceso más sencillo, el de solicitar un papel de buena conducta para una persona conseguir un trabajo, eso se había convertido en misión imposible. Las certificaciones de la ONG Eso es también. Recuerdo una persona que necesitaba un acta para una diligencia, para cada quien sus diligencias son importantes, pero para una diligencia muy importante de una persona, y era acechando el sistema a ver si en algún momento lo dejaban y que subiera, y ahí mismo rápidamente tratar de imprimir un papel de buena conducta. Entonces, muchas de las cosas que yo dije, el Ministerio Público la ha ido comprobando y también les reiteré, ordene una investigación de oficio sobre lo que le estoy diciendo cara a cara, que yo le iré trayendo información y gente que saben quiénes son los que están vendiendo información desde esta parte. Y todo lo que se ha venido inclusive dilucidando también a través de la medida de coerción que está solicitando el Ministerio Público, comparado también a lo que yo dije, de verdad que son hechos muy graves, sobre todo que estuvieran pasando en una dependencia como la Procuraduría General de la República, que era llamada a dar el ejemplo en este país. Yo estoy totalmente pues de acuerdo con eso que tú estableces. Siempre pues a veces los sentimientos, o sea, personales, a veces de algunas personas se interponen por encima de los intereses pues particulares de inclusive no solamente los personales, sino en general del interés común. Ahora bien, hablamos de medidas de coerción y pues que son una privación, por ejemplo, de la libertad de un imputado. Pero tanto tiempo para el tema de poder hacer unas investigaciones que se supone que ya han requerido un tiempo, ¿no significarían pues de alguna manera pues justamente una sentencia previa al imputado? ¿Por qué en el derecho, si pudiese explicarle mejor a lo que son nuestros amigos televidentes y en estos casos particulares, se están dando lo que son las medidas de coerción tan prolongadas? En el fondo, en la práctica y en la realidad, una medida de coerción no debería pasar, por ejemplo, de 30 minutos. ¿Por qué lo digo? Simplemente basta con que el Ministerio Público presente la solicitud de medida de coerción que tiene, aporte alguna cintila probatoria, no es un faldo de pruebas inmenso, sino una pequeña formulación de imputación en contra de un prevenido. Ahí mismo se le cambia la palabra y se le da la palabra a los abogados del prevenido para que presenten los presupuestos que le están aportando al tribunal para garantizar que el imputado no tendría un peligro de fuga, el que tiene arraigo, el que tiene cualquier situación que le permita presentarse en libertad al proceso. Ahí inmediatamente se le puede dar la palabra también si hay una víctima,
luego se le da la palabra al imputado y ya ahí el juez puede cerrar el debate. En esa anécdota que le hice de una audiencia de medida de coerción, posiblemente en media hora se materialice. Entonces, hay abogados que es innegable que hablan Aprovechan mucho, su momento también. aprovechan su minuto de fama, hablan, vuelven y replican, y al final de cuentas al juez no le interesa nada de lo que le sigan debatiendo. Hemos visto inclusive cómo los jueces, no solamente para garantizar el debido proceso, sino para evitar cualquier tipo de malinterpretaciones, de cualquier cosita a un juez le quieren imputar que está parcializado. Los jueces en silencio aguantan callado todo el desarrollo de una audiencia y por momentos tienen que interrumpir a algunos abogados y decirle, doctor, concluya, doctor, es muy Vargas es breve lo que va a experto en decir, eso. que nunca son breves. Y si no es porque el juez le da el derecho, pero a la vez le dice, doctor, concluya, doctor, aterrice, las audiencias posiblemente duraran más días de lo que han estado durando en esos casos grandes. Y cuando se habla, por ejemplo, de un imputado que por ejemplo, se es privado, por ejemplo, de libertad en una medida de coerción de, por ejemplo, un año, de 6 meses para la revisión, pues, de la medida. El Código Procesal Penal establece que la medida será revisada cada 90 días, cada 3 meses. Inclusive, inmediatamente se sale de esa fase, la coordinadora de los juzgados de instrucción establece un tribunal control y le fija de una vez. Este caso lo va a estar llevando el primer juzgado de la instrucción como tribunal control, en donde dentro de 90 días se verán allí revisando esa medida de coerción para saber si algo ha cambiado que permita la variación de esta medida. Yo también, y aprovecho la ocasión para decirle, a pesar de que el Código Procesal Penal ha sido visto como un sistema demasiado garantista, inclusive para los derechos de un imputado, ese exceso de garantías se está convirtiendo en un caos también para el sistema. ¿Y por qué lo digo? Hay casos en donde una persona imputada ya no tiene nada que perder, ya cometió un crimen, ya cometió un delito, pero se mantiene ensuciando el sistema, es lo que te puedo decir, con solicitudes de revisión, con solicitudes de apelación, cada vez que le da la gana porque no tiene nada que perder, pero eso se lo permite la ley. Y hay casos puntuales sin que con esto se incurra en violación de un derecho que le ha creado la ley a un imputado. Pero usted tiene casos ahí como el del Chaman Chacra, por ponerle un ejemplo con nombre y apellido. Una persona que vilmente asesinó a 5 personas. El perro. Esa persona tenía el derecho de que cada 90 días había que conformar el tribunal para revisar esa medida. Y el Ministerio Público dejando de atender casos más importantes porque había que revisarle la medida al Chaman Chacra. Como a muchísimas ratas sociales que hay en el sistema. A cada rato hay que revisarle la medida. O sea, ese Código Procesal Penal, dentro de ser muy garantista, necesita también de ser revisado, actualizado, modificado, adecuado a la realidad dominicana, a los fines de que el sistema no esté tan cargado de casos como lo hemos estado viendo en estos días. Inclusive yo creo que hasta debería de revisarse hasta las personas que se la pasan haciendo denuncias, que muchas veces lo que buscan es desacreditar o chantajear a ciertas personas. Llegará el momento pues que nuestro país se otorgue también más garantías y a esa persona inclusive esas prácticas se le eliminen. Exacto. Amadeo, y hablando de revisiones, garantías y un sinnúmero de cosas, tras estos procesos de imputaciones de corrupción de la gestión pasada y también de lo que se está ventilando en la justicia, que es lo que estamos hablando hoy, ha surgido un grupo de un orden de 15 juristas que se han conglomerado en lo que se han denominado el Observatorio por el Justo Proceso.
¿Qué opinión te merecen este grupo de juristas y a lo que ellos llaman el Observatorio por un Justo Proceso? Eh, en realidad yo en este momento tendría que preguntarle a ustedes quiénes componen el observatorio porque no recuerdo, no me he fijado quiénes son. Pero dentro de que sinceramente le digo quiénes, no sé quiénes componen el Están en el observatorio, anonimato todavía. habría siempre que saber de qué abogados provienen las informaciones, porque hay abogados, por ejemplo, que se dedican a defender imputados y en otros casos no han emitido juicios de valor en relación con la garantía de derechos fundamentales, como a lo mejor ha estado sucediendo en estos casos. Hay casos inclusive, y es bueno que el país lo sepa, que se manejan bajo estrategias mediáticas. Recuérdense que en el propio caso Odebrecht se manejaron hasta el pago de millones de pesos para estrategias mediáticas que también están siendo utilizadas en este caso. No sé si ustedes se fijaron que uno de los encartados de este proceso quedó claro, quedó evidenciado el que grabó 3 videos antes de caer preso. Si usted sabe que no ha tenido nada que ver y usted duda que caiga preso, difícilmente usted grabe 3 videos. Entonces, todo eso pudiera formar parte de una campaña vinculada a la pregunta que me haces. No sé cuáles de mis colegas estarían en ese observatorio, no sé lo que han dicho, pero el sistema está lleno de procesos que de verdad necesitan de la atención de que se cumpla el debido proceso, no solamente para este tipo de caso, Coral, Medusa Incluso y demás. tenemos un encartado de que pues sus redes sociales, así se hizo de conocimiento público y de que tienen una, pues justamente pues un equipo diríamos que de manejo de crisis que está comunicando todo lo relativo a lo que es su medida de coerción. Cambiando un poquito del tema y pues justamente siguiendo la parte del derecho, recientemente vimos que el presidente de la República, Luis Abinader, pues conformó lo que es una comisión de juristas para lo que es la recuperación del patrimonio del Estado. ¿Qué significa pues la creación de esta comisión? ¿Cuáles son pues justamente el fin realmente que se quiere conseguir con esto? Pues luego de que se recupera por el Ministerio Público, ¿cómo es el proceso de recuperación de esto para el Estado? Cuando el presidente de la República emitió ese decreto, siempre es con la finalidad de auxiliar la gestión del Ministerio Público en cuanto a su labor de recuperación de bienes y de activos. ¿Y a qué me refiero? El Ministerio Público, cuando persigue un delito, siempre persigue en principio penas, multas y decomiso, pero no persigue daños y perjuicios. Cuando el Estado, a través de esos abogados, se constituye como víctima, querellante y actor civil, también ha de ser beneficiado en una sentencia con daños y perjuicios que ha recibido la institución a la cual pertenecía ese exfuncionario. Pero también le puedo decir que hay muchas telas por donde cortar en materia de lavado de activos. ¿Y a qué me refiero? El Ministerio Público también está muy ocupado, tiene muchas complicaciones, tiene falta de personal, falta de presupuesto, pero esas oficinas de abogados estarían también en el deber de ayudarle a identificar posibles testaferros, posibles prestanombres, posibles personas vinculadas, empresas, bienes, siempre con el objetivo de llegar a ese decomiso. En la ley de lavado de activos hay figuras que son muy complicadas y muy comprometedoras para personas vinculadas o cercanas a actos de corrupción. Ahí hay un delito que se llama el testaferrato. Eso es cuando una persona presta su nombre, sus generales, para ocultar o comprar un bien que proviene de un dinero ilícito. Pero hay otra figura que se llama el enriquecimiento ilícito,
Eso es cuando dentro de ese conglomerado también el Ministerio Público y el Estado puede identificar a una persona que su patrimonio es muy exagerado en relación con los impuestos que paga, con su desenvolvimiento, e inmediatamente puede ser requerido por el Ministerio Público y tendrá la inversión del faldo de la prueba. Tendrá que decir a qué se debe que usted es tan rico, si usted no se ha sacado la lotería, si usted no ha heredado un bien o usted no se ha sacado un contrato. Pero también hay figuras en la ley de lavado de activos, aparte del enriquecimiento no justificado, que es el enriquecimiento ilícito. Todas esas figuras pueden ser tratadas a través de ese grupo de juristas que representarían al Estado en la recuperación del patrimonio de los robados. Bueno, yo creo que hemos tenido una cátedra de derecho penal aquí en esta entrevista en el día de hoy. En Y Hablando llevada de a la Derecho. práctica. No, el hombre es una lumbrera del derecho penal. Pero para concluir, Amadeo, tengo una pregunta puntual. ¿Tenemos un ministerio público independiente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Este Ministerio Público es totalmente independiente del Poder Ejecutivo, independiente del gobierno, y lo ha venido demostrando. Y ustedes tienen ahí, por ejemplo, la Operación 13. Ahí se trata de funcionarios del gobierno del PRM que están siendo encartados. La propia Procuraduría General de la República ha dicho que solamente de esta administración pasada está investigando cerca de 100 casos. Entonces, eso nos deja dicho que hay un Ministerio Público independiente del Poder Ejecutivo con la intención de llevar a buen camino todos esos procesos. El país, como te dije anteriormente, votó por un cambio y se ha mantenido observando el que sus pedidos de justicia sean satisfechos, sean saciados. Y de no hacerlo, este gobierno también entraría en una situación peligrosa en relación con ese pueblo y esos grupos sociales que piden justicia y que se jaltaron de tanta impunidad. Amadeo, gracias por acompañarnos hoy en nuestro espacio Hablando Derecho. Ha sido un honor para nosotros tenerte aquí y pues recibir tus comentarios. Amigos televidentes, gracias a ustedes por sintonizarnos una vez más en su espacio Hablando Derecho. Será hasta el próximo sábado cuando nos encontremos nueva vez a las 9 de la mañana por su espacio Hablando Derecho. Feliz fin de semana.